El término informalismo surgió en 1951 a raíz de la exposición Significance de l'informel, organizada por Michel Tapier en el estudio Fayette de París, como la reivindicación de una pintura de lo vehemente. Reivindicaba una pintura aformal en la que junto a la potenciación del material pictórico, la escultura y la sugestión se sustituyese la conmoción por la seriación y distribución regular de los elementos. El informalismo introduce un nuevo lenguaje, defensor de una pintura basada en la forma irregular, la interdeterminación y el atar. Engloba las modalidades de pintura gestual, pintura matérica, pintura caligráfica y pintura cínica. Hostigados por un entorno hostil y víctimas del aislamiento posterior a la Segunda Guerra, los artistas de esta nueva generación solo sentían interés por el ser humano, mientras que despreciaban la realidad exterior. La pintura, así, iba a convertirse en expresión no controlada del ser, en una forma de trascendencia de lo individual, en un medio para liberarse de la tortura de la propia duda y del tormento de la ansiedad. El lienzo blanco es un desafío, un terreno de combate donde la pintura se metamorfosea para convertirse en biografía interna. Vieron la posibilidad de convertir el arte no solo en expresión de los niveles más profundos del ser, sino también en un método de autorrealización. La pintura all over, el dripping, la pintura plana y el gran formato son algunas de las características del nuevo estilo. Cada elemento en particular pierde su autonomía para confundirse con el todo en un espacio completo, lleno sin zonas neutras o vacías. Pintura gestual en Francia. Pierre Soulages. En sus cuadros, de trazos dirigidos y organizados, siempre hay un orden, un sentido rítmico, un dinamismo que no es sino energía potencial, no movimiento, dentro de un equilibrio sustentado en una base constructiva. Se apoya en una única consideración metafórica del arte. Considera la pintura como una experiencia poética. Pintura gestual en Italia. Emilio Scanavino. Las obras se enmarcan en la escala del blanco al negro, con modulaciones de grises, intentando dar al espacio del cuadro una profundidad llena de vibraciones atmosféricas. Sobre la textura del fondo, de una gran densidad, se dibujan grafismos automáticos, aislados, entrecruzados o en filas, siempre asimétricos, que responden a una interdeterminación formal a la que se llega a través de un laborioso proceso de deconstrucción. Pintura gestual en Alemania. Peter Brüning. Trabajaba en grandes telas extendidas sobre el suelo, convirtiendo cada obra en una verdadera escenografía de acusado barroquismo, en la que, bajo superficies de cambiante profundidad, presenta un amplio repertorio de trazos, gestos y grafismos de clara ascendencia gestual. Pintura gestual en España. Dentro del intento por parte de los artistas del grupo Dau al Set de conectar con las vanguardias internacionales sin renunciar a una cierta tradición surrealista, los artistas de Madrid consolidaron su primer movimiento de vanguardia en 1957 a través del grupo El Paso. Antonio Saura utilizaba la figuración a través del análisis del cuerpo humano y de diferentes objetos emblemáticos como crucifijos, autorretratos, que con el tiempo se fueron convirtiendo en arquetipos figurativos. Una gama cromática muy sobria, blancos, negros, con tonalidades intermedias de grises, dan cuerpo a una pintura vehemente. Pintura gestual en Japón. Grupo Gutai. La supervivencia de una tradición que nunca olvidó el arte de la caligrafía hizo que pronto las caligrafías gestuales, importadas del expresionismo abstracto estadounidense y otras del informalismo europeo, culminen en un grupo de artistas japoneses que en 1954, guiados por Shiro Yoshihara, dieron forma a uno de los intentos de arte experimental más interesantes de la época. Los artistas del grupo: Motonaga, Yoyo Shimamoto, Saburo Murakami, Katsuo Shiraga, Seiichi Saito, Akira Ganayama y Atsuko Tanaka experimentaron con las técnicas más diversas con materiales insólitos en una actitud próxima al neo-dada y anticipadoras de los happening. Pintura del signo. El uso de un signo enteramente abstracto, desprovisto de significado conceptual, se convierte en principio plástico de otro grupo de artistas, del que destacan Hans Hartung, Giuseppe Capogrossi, Carla Accardi, Jean de Gotet y Jaroslav Serpan. El signo surge de una evolución de formas esquemáticas que alternan los elementos caligráficos con los pictóricos, es decir, que poseen el doble valor de las grafías y de las atmósferas cromáticas. Hartung se mueve entre el tachismo, en tanto que trata los fondos de sus obras como superficies de cromatismo informe, y la pintura cínica en la medida que enfrenta signos de poderosas cualidades tímbricas a fondos atmosféricos y lumínicos. En estas obras es bien conseguido el diálogo entre figura y fondo. Pintura matérica.
El llamado informalismo matérico, aquel donde el material físico transformado en obra artística impone sus propias leyes, es una modalidad de arte europeo que tiene como precursores a Fortier y Dubuffet, y que cuenta con Burri y Tapies como destacados representantes. Recurrir a materiales no artísticos como cortezas, metales, chapas, etc., y valorar el aspecto como el grosor del empaste y el cuerpo de los fondos, se convirtió en símbolo de una creación que se oponía a la percepción normal de la obra de arte. Expresionismo abstracto en Norteamérica. Greenberg y Rosenberg serían los encargados de dar crédito y validar la nueva pintura practicada en Nueva York, que tiene como característica común la notable intensidad plástica, optando por una pintura más fresca, más abierta e inmediata, una pintura valoradora del azar que consideraba el lienzo como un acontecimiento. Rosenberg, para identificar el tipo de pintura que recurría al automatismo expresivo, creó en 1952 el término action painting. Action painting. Jackson Pollock. El psicoanálisis de Jung y la obra de Picasso llevaron a Pollock a concebir la pintura como el resultado de la experiencia vital del artista, casi como una radiografía del propio yo. Nunca trabajaba sobre el caballete, sino sobre el suelo, para poder estar así dentro de la pintura. Además, eliminaba las herramientas típicas del pintor y usaba el material como una pasta espesa mezclada con arena y vidrio molido. Fue el primero de la época que trabajó por impregnación en la tela cruda. Pintura contemplativa. Mark Rothko. Los campos de color de Rothko se reducen a formas rectangulares de contornos imprecisos que, gracias a la utilización de la aguada, consiguen una textura transparente, brumosa, de una atmósfera sensual que manifiesta una contradicción entre un espacio ilusorio y el espacio visible. Pintura caligráfica. Mark Towby. Influenciado por la cultura china y japonesa, inició una serie de pinturas denominadas caligrafías blancas, construidas a base de una finísima trama de microsignos vibrantes, mediante los cuales intentaba expresar el ritmo frenético de la ciudad. La pintura supera el significado de la pura gestualidad y aspira a asumir un valor de mediación sobre la realidad, en armonía con los principios de la filosofía Zen. La escultura está dominada por diversas tendencias. El carácter de ruptura que reivindicó la pintura informalista no encontró claro eco entre los escultores de la época. Alberto Giacometti. A partir de 1940, presenta un lenguaje figurativo salido de la memoria y sometido a un proceso de esencialización y estilización, recibiendo rasgos de formas de artes primitivas poco frecuentes en la época. Henry Moore. Muestra un desplazamiento hacia la imagen abstracta, el descubrimiento del vacío, articulado mediante la interpenetración de planos, la fidelidad de los materiales, el recurrir a formas biomórficas poseedoras de vida propia, construyen algunas de las características de este escultor. Crea un prototipo escultórico, una escultura organicista que necesita del paisaje para su ubicación, aprovechando las posibilidades múltiples del cuerpo humano, figuras humanas aisladas, en relación con el ambiente, formas dentro de formas, formas matrices, esenciales y simbólicas, para crear un mundo escultórico casi totémico. Assemblage. Louis Nevelson. Las esculturas están concebidas a partir de objetos de madera encontrados con los que pretenden formalizar símbolos totémicos o arquitecturas de la memoria. Fragmentos monocromáticos de molduras, de balaustradas, de sillas, se ensamblan y reúnen en receptáculos o cajas, que a su vez componen un macrorrelieve mural. La forma de los objetos cede todo su protagonismo a las propiedades asociativas de los mismos. La renovación escultórica de la posguerra. David Smith. Trabajando con soldaduras de hierro, su producción se encontraba a caballo entre la pintura y la escultura, hasta el punto de que esta no era más que una caligrafía expresionista a la que se le daba volumen en acero pintado. Haciendo uso del concepto de assemblage, recurre a piezas industriales encontradas que muestran un carácter improvisador. Anthony Caro. Trabajaba con un concepto tridimensional que necesita del suelo y no del pedestal para su afirmación espacial. Sus trabajos son verdaderos arabescos dibujados en el espacio, poniendo el acento en una escultura liberada de la pesantez, solidez y gravitación. Su carácter lineal y abierto ha hecho que se destaque un paralelismo con la pintura abstracta y gestual. New Generation. Philip King. Su escultura se decanta por materiales flexibles como plásticos, fibra de vidrio, aluminio, etc., de fácil y rápida transformación. Empezó trabajando con formas geométricas simples, las cuales daban lugar a series que eran objeto de transgresiones y modificaciones en su integridad escultural. También realizó assemblage coloreados en soportes de acero, de una gran complejidad estructural, que sentaron las bases de la característica más destacada de los artistas de la New Generation: la sofisticación de la gran matemática formal escultórica, en un intento de potenciar los efectos visuales ante los táctiles. Escultores europeos. Eduardo Paolozzi.
Buscan sus esculturas, mitad figurativas, mitad abstractas, llamadas robots, símbolos y signos totémicos alusivos tanto a la prehistoria como al mundo mecanizado de una supuesta era atómica. Arnaldo y Gio Pomodoro. Influenciados por maneras informalistas, los hermanos aplicaban la poética informal y del gesto a una escultura fundida en metal y concebida en torno a la alternancia y a la continua dialéctica entre lo interno y lo externo. Jorge de Oteiza. Su escultura se genera a partir de una reinterpretación de los principios constructivistas, la dialéctica entre masa y vacío, entre quietud y movimiento, materia estable y materia en transformación que se observa en sus obras, no solo hace dueña del concepto de modernidad en Europa, sino que enlaza con raíces autóctonas, con un pasado prehistórico con las constantes de un estilo vasco. Se plantea una dialéctica con una necesidad no tanto de llenar con volúmenes el espacio, sino como de liberarlo de la masa materia, de desocuparlo. La proclamación de vacío asume un punto final del proceso de diferentes vanguardias constructivistas.